sol de los sábados. Seguimos en este sol de los sábados, ya entramos al tramo final, pero no porque sea el final implica que el tema que vamos a tratar no sea relevante e importante. Creo que muchos padres y muchas madres van a hacer empatía con este tema. Y es que tenemos en la línea telefónica a María Teresa Cabrera, quien fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, y con quien queremos hablar acerca del próximo año escolar. María Teresa es una de las mujeres capacitadas también para formar parte del gabinete, ya sea en educación superior o en algún viceministerio importante dentro del mismo MINER. María Teresa, buen día, bienvenida al Sol de los Sábados. Muy buenos días, un abrazo para este equipo maravilloso. María Teresa, agradecerle nuevamente que esté con nosotros. Iniciar preguntándole qué le espera a este próximo año escolar con esta pandemia del COVID-19. En reunión, el actual ministro de Educación con el próximo ministro de Educación, Roberto Fulcar, indicaron que se haría una modalidad como que mitad digital, mitad presencial. Híbrida. No entendimos bien cuál fue realmente la propuesta y si el sector, tanto público como privado, está preparado para ello. Hemos visto que el Ministerio de Educación ha hecho una serie de programas de televisión para ir dando las clases de manera virtual, utilizando las plataformas, pero realmente, ¿qué tan en capacidad están las familias dominicanas con cumplir de esa manera el programa de estudios? Bueno, yo creo que está clarísimo que no está preparado el sistema para la docencia virtual de forma total. A mí me parece que el año escolar que terminó, que fue impactado por la pandemia, terminó como se pudo porque era una situación de emergencia. Pero decir que estamos preparados para la virtualidad total, no, porque primero hay que considerar la brecha en el acceso al Internet, por ejemplo, la misma desigualdad social que se registra en la sociedad se expresa también en este caso. Es decir, no todos tienen el dispositivo, pero aún los dispositivos que ha distribuido el propio Ministerio de Educación no significa que estemos listos, porque un dispositivo solamente no te dice nada. Tú tienes que tener una plataforma pensada para un aula virtual. Es un aula que hace un intento de ser lo más aproximado al aula convencional. No tenemos eso. Entonces, pero también hay una realidad ahora. Lo que estaba previsto por el Ministerio de Educación, que se había anunciado y para lo que habían estado trabajando, era para una docencia semipresencial, pensando en dividir los grupos de estudiantes, las secciones, pensando en 20 alumnos por aula. Pero ustedes saben que nosotros tenemos aulas que 20 alumnos pueden estar bien con cierta distancia, pero no son muchas, no todas las aulas. Es posible que entren 20 alumnos, 20 niños y niñas y guardar distancia. O sea, en el momento en que está la pandemia, en este momento, yo creo que es absurdo pensar en docencia presencial. Eso no es posible. Es elemental, no hay que hacer grandes análisis para entender que en el momento en que está la pandemia, el patrón de comportamiento que está teniendo, es imposible abrir la escuela, a llenarla de niños y niñas, maestros y maestras, todo el personal de apoyo. Ahí tú estás haciendo un estímulo a la propagación que se llevaría de paro no solo a los que están directamente en la escuela, sino también a las familias. Entonces yo creo que eso está claro.
Ahora bien, no estamos preparados, lamentablemente. Yo creo que con todo lo que se hizo y toda la promoción y la propaganda a la República Digital, deberíamos estar en condiciones mejores para responder a una situación como la que tenemos. Pero no lo estamos. Ahora bien, hay que tratar de que pueda no detenerse la educación, pero sin poner en juego la vida tampoco de los niños y niñas, de la familia y del personal que labora en el sistema educativo. ¿Qué significa eso? Yo creo que hay que sentar las autoridades que van a salir, las autoridades que van a entrar, las instituciones que trabajan en el tema educativo, los actores directamente implicados. Hay que escuchar a la familia, porque las familias están ahí. Hay que escuchar al sindicato docente, hay que escuchar a todas las organizaciones e instituciones que están vinculadas al tema de educación, hacer un balance. ¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Cuál es el nivel de preparación que existe en este momento en el Ministerio de Educación? ¿Qué han hecho las autoridades salientes? Ver qué es todo lo que falta y cómo se puede hacer una combinación de formatos posibles para intentar no perder todo el tiempo que la pandemia nos tome. Eso es distinto, eso es actuar en una situación de emergencia. Ahora, ¿que estamos preparados para la docencia virtual? No profesora, está preparado el sistema. Una preocupación, profesora, que habita Guarocuya a este lado. Yo fui docente universitario, no a los niveles de usted obviamente, pero estoy casada con una docente que tiene 10 años en escuelas y tengo una preocupación amplia. Nos informan que hay más de 7,000 docentes, profesores de escuelas públicas que cruzan los 60 años. Y ante una pandemia que no se sabe si durará este diciembre o diciembre del 22, ¿qué hacemos para eso? ¿Cómo le decimos al pueblo dominicano si vas a tener suficiente personal docente? Porque por más preocupaciones y medidas protectivas que hagamos, cuando son 7,000 profesores con más de 60 años, eso es preocupante. Pero claro, eso es un dato. Los 7,000 de más de 60 años, pero también agrégale a eso más de 10,000 maestros y maestras con condiciones preexistentes que también hay que considerar que son diabéticos, que tienen problemas de hipertensión, que tienen una serie de complicaciones que lo hace vulnerable frente a la pandemia. Por eso yo digo que no es ni siquiera, no se puede pensar en que en estas condiciones se pueda abrir la escuela de forma presencial. Yo creo que se impone ver todas esas realidades que tenemos y ver lo que se ha hecho, cuáles son los recursos que están disponibles y ver todo lo que se puede combinar, porque probablemente no sea una respuesta única, porque las realidades y los contextos son diferentes. Y también la pandemia tiene un patrón de comportamiento que no es igual en todas las demarcaciones. Entonces, a lo mejor se puede combinar allí donde hay posibilidad de acceso a Internet, trabajar esa posibilidad. ¿Qué se puede hacer donde eso no es posible? ¿Qué instrumentos, qué recursos se preparan para utilizar la emisora estatal, la televisión estatal? ¿Qué experiencia hay aquí? Por ejemplo, Radio Santa María, que tiene muchas décadas trabajando educación a distancia. Es decir, porque estamos en unas condiciones de emergencia en la que hay que apelar a todo aquello que es posible para mantener, así sea un nivel mínimo, porque es una situación especial. Pero porque no estamos preparados para la virtualidad y porque tampoco podemos abrir de forma presencial la escuela. Profesora, quizás, y le pido disculpas, no quiero que usted piense que esto es político lo que le voy a preguntar. Se lo pregunto de corazón, como hijo de un educador y también fui educador a nivel superior.
Me preocupa sobremanera que tengamos 1, 2 o más años lectivos delante nuestros, ante la República Dominicana completa, que van a generar una diferencia fuerte en la calidad educativa por el coronavirus. Le explico breve. Todo este equipo del Sol de los Sábados hemos sido agraciados y bendecidos, que fuimos todos a escuelas públicas, con la honrosa excepción de Millicent, quien se destacó dentro del sistema público. Empero, tengo miedo a título personal de que la generación 10, 15 años después de este coronavirus sea marcada la diferencia del que tuvo acceso a un colegio privado que tenía laboratorio, que tenía internet, que tenía tableta, al que está en el campo metido. Mi papá era de Bonao. Yo no sé cómo van a hacer la escuela en Bonao. La escuela más grande de Monseñor Noel tiene el nombre de mi abuelo, Francisco García, y yo no sé cómo los muchachos que son de Dotán, es un politécnico, la escuela normal, yo no sé cómo ellos van a coger su clase. No es político, es una preocupación de educador. Que en 10, 15 años veamos una diferencia magistral. Mayor a la que ya existe por las diferencias de acceso a calidad educativa. Pero primero yo creo que una pregunta relevante. Sí. Es de contenido político, pero eso no es malo, es que la educación es política. Es decir, eso de que no hay que preocuparse por eso. Yo estoy completamente en sintonía con esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que el desafío que tenemos es justamente transformar el sistema educativo dominicano. El sistema educativo nuestro es reproductor. Hay que cambiar el encargo social de la educación. La educación nuestra reproduce todo, reproduce la desigualdad entre los que viven en el campo y los que viven en la zona urbana, entre los que tienen dinero y los que no tienen, y los que tienen mucho y los que tienen muy poco o nada. Entonces, obviamente, eso es así como no estamos todos en las mismas condiciones para protegernos de la pandemia, igual pasa en la escuela. El gran desafío de esta sociedad es justamente liberar el sistema educativo, no de la política, sino del partidarismo, que son dos cosas distintas, porque la educación tiene un fundamento político y tiene que ser así. Ahora, el partidarismo, para fortalecer la institucionalidad, para redefinir las prioridades, para pensar, dejar de pensar una educación para pobre y una educación para rico. Que la escuela vuelva a ser aquel espacio de cohesión social donde iban los que tenían mejores posiciones económicas y también los más empobrecidos. Y allí había un compartir, una cohesión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en las últimas décadas, a partir del flujo, la ofensiva neoliberal, todo ha sido clasificado. Hay salud para pobres y salud para ricos, servicios de salud para ricos y servicios de salud para pobres. Hay educación para ricos y educación para pobres. Eso es lo que hay que superar. Entonces, significa que el sistema de educación pública primero tenga capacidad para dar respuesta a la demanda del ejercicio de este derecho. Segundo, que la inversión se priorice, las prioridades tienen que reorientar. Si decimos que la formación docente es un factor clave en el logro de la mejora de la calidad de la educación, pero que eso se refleje en la manera en cómo se distribuye el presupuesto del ministerio, pero también que le dediquemos atención al contenido, a la orientación de esa formación, porque así como tú puedes formar para la libertad, para la democracia, puedes formar para el autoritarismo y para la sumisión. Así como se puede formar para aprender a pensar, se puede formar para que la gente no piense lógicamente. Es decir, bueno, pues muchas gracias. Que priorizar los elementos esenciales que pueden garantizar una transformación de la educación, de los procesos y de los resultados de la educación en la República Dominicana. Ese es un gran desafío. Yo diría que es el fundamental.
Bueno, pues muchas gracias a la querida María Teresa Cabrera, es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, y yo reitero, sería una excelente ministra de Educación Superior o viceministra de Educación ahí en el MINER. Gracias, profe. ¡Epa! Ay, gracias a ustedes. Muchas gracias. María Teresa también fue una importante activista social, fue lideresa en la Marcha Verde, entonces creo que méritos hay de más. Y hay méritos para todos y para todos. Y hablando de mujeres con méritos. Todes. ¿Cuándo? Pedro tengo una preguntita, Millicent. A mí, pregúntale a Susi, que yo no sé de eso. A mí, cuidado lo que te vas a preguntar. No lo transformo, no voy a hacer una pregunta, no quiero involucrarla en nada, pero yo abogo por tener a la embajadora en el gobierno del cambio. Pero eso va. Pero eso viene, mi hijo. Eso va tanto como fue el cambio. Yo tengo el decreto ya. Antes me lo comienza él. Miren, va a dirigir el Canal 4 de Televisión Dominicana. Bueno, cambio fuera.